Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Luis Díaz Ramírez. Soy estudiante de la Escuela Normal Experimental Miguel Hidalgo, en Hidalgo del Parral, Chihuahua. Actualmente me encuentro cursando en el quinto semestre del Grupo B en la licenciatura en Educación Primaria. Y en este video expositivo les daré a conocer el informe de la segunda jornada de práctica, que contribuye al curso de Innovación y Trabajo Docente, a cargo de la maestra Marisela Amor Payán Pérez. Espero que sea de su agrado, pero que sobre todo refleje las competencias que he desarrollado a lo largo del curso y dentro de las jornadas de práctica. En el presente informe se hablará acerca de la experiencia del normalista durante la segunda jornada de práctica, con el fin de dar a conocer aspectos importantes sobre su formación profesional, tales como fortalezas y áreas de oportunidad en cada una de las competencias que contribuye al perfil de egreso de la licenciatura en educación primaria, recabadas en instrumentos de evaluación, diario de clase y planeación. En esta misma exposición se darán a conocer aspectos importantes. Uno de ellos es el propósito profesional, mismo que se implementó en la planeación didáctica de la segunda inmersión, ya que es de gran utilidad tenerlo en la misma para poder saber en qué se contribuirá para la mejora del rezago y las áreas de oportunidad de los estudiantes, asimismo en la formación profesional como futuro maestro. También se explicará el paradigma al que se apega, en este caso es el constructivista, mismo que va de la mano con lo que es el método cualitativo, e investigación-acción. En esta investigación-acción se especificará lo que viene siendo el replanteamiento de los métodos y estrategias de trabajo que no fueron funcionales durante la primera inmersión, pero que se replantearon para poder contribuir en la mejora del rezago escolar y las áreas de oportunidad de los niños. También se explicará cómo se utiliza el diario de clase durante la jornada escolar en sus tres momentos, el descriptivo, analítico y teórico. Por otro lado, se mostrarán los instrumentos aplicados, en este caso la guía de observación, el instrumento de evaluación que viene dirigido desde subdirección para la evaluación de los docentes en formación y algunas especificaciones que hace el maestro tutor con respecto a los tiempos o la planeación, según sea el caso. También se mostrarán las evidencias de trabajo de un alumno con el que se estuvo trabajando durante la segunda jornada de práctica. Por otra parte, se mostrará la sábana donde se triangulará la información y se sacarán los patrones recurrentes, explicando los resultados obtenidos. Y finalmente, se realizará una conclusión en donde se vincule lo que es el proceso de práctica con el propósito profesional para ver si se analizó verdaderamente y se realizó una vinculación entre estos dos elementos. Entrando de lleno con el tema, es importante mencionar que el propósito profesional va enfocado a fortalecer y mejorar la práctica docente con el replanteo e innovación de actividades de enseñanza-aprendizaje, tomando en cuenta el enfoque de las asignaturas, a través del diseño de planeaciones didácticas que favorezcan en el aprendizaje significativo de los alumnos, de acuerdo a la modalidad híbrida presencial, con el fin de retroalimentar las áreas de oportunidad. Aquí se pretende que el futuro maestro fortalezca y mejore su práctica educativa, replanteando e innovando nuevas actividades de enseñanza-aprendizaje, es decir, buscar nuevos métodos, nuevas estrategias que contribuyan a las áreas de oportunidad de los niños y el rezago escolar, más ahora con la pandemia del COVID. Aquí es importante tomar en cuenta también el enfoque de las asignaturas. Este mismo lo proporciona el plan y programas de estudio con el que se está trabajando. Es de suma relevancia porque te da a conocer la manera en que debes de trabajar cada una de las disciplinas para favorecer en un mejor aprendizaje de los niños. Aquí hubo una pequeña contradicción con lo que viene siendo la modalidad híbrida presencial, porque al principio en el propósito se estableció que iba a ser de esta manera. Sin embargo, cuando se llega a la práctica, una semana sí fue de manera híbrida presencial, pero la otra se volvió nuevamente a clases virtuales. Por lo tanto, el propósito no se cumplió en su totalidad. Sin embargo, durante la primera semana sí se llevó a cabo todo correctamente. El paradigma al que se apegó fue constructivista, porque recordemos que la educación hoy en día va enfocada al constructivismo, es decir, donde el alumno construye su propio conocimiento a través de las diferentes actividades que realiza en el aula, de acuerdo a sus estilos de aprendizaje.
Esto también se puede dar a través de la socialización. El constructivismo tiene un desarrollo cognitivo que tiene como resultado un proceso dialéctico, que consiste en una serie de pasos, que son asimilación, acomodación, conflicto y equilibrio. En este sentido, los niños tienen la capacidad de adaptarse a cualquier cambio. Yo puedo determinar que el paradigma al que me apegué es constructivista, porque las actividades y estrategias de enseñanza-aprendizaje que se implementaron en la planeación iban dirigidas a que el alumno construyera su propio conocimiento, siendo yo como futuro docente un mediador en la educación. Porque si se le proporcionan los contenidos al niño, los conceptos, los aprendizajes, se va a cerrar a un solo aprendizaje, hacia una sola forma de aprender. De lo contrario, si él construye su propio conocimiento, él le va a dar un mayor significado. Asimismo, este constructivismo va a despertar su interés por aprender, lo va a motivar y en consecuencia pues va a tener un aprendizaje más significativo. Ahora vamos a hablar sobre la investigación-acción. La investigación-acción es muy importante dentro de la práctica profesional docente. En este sentido, es importante que como futuro maestro reflexione sobre la propia práctica para poder investigar y buscar las soluciones adecuadas a los problemas y las necesidades que existen en el grupo, para posteriormente poder actuar ante ellas. En este sentido, durante la primera jornada de práctica se obtuvieron algunas áreas de oportunidad, las cuales tenían que ser atendidas en la segunda inmersión. Lo que se hizo aquí fue el replanteamiento, es decir, se replantearon nuevos métodos, nuevas estrategias, nuevas actividades de enseñanza-aprendizaje para poder contribuir en la mejora del rezago escolar y en las áreas de oportunidad de los estudiantes, para obtener un mejor beneficio en cuestión del aprendizaje con los niños. Este tipo de reflexión es muy importante que todos los docentes lo implementen en sus jornadas de práctica, porque les ayuda y les permite a mejorar lo que es su proceso de aprendizaje. Recordemos que los profesores nunca dejan de aprender. Es importante estar en constante investigación para poder accionar ante las diferentes problemáticas y necesidades a las que se enfrentan tanto él como sus estudiantes. Así podemos brindar una educación de excelencia. Aquí les voy a explicar acerca de la utilidad que le doy al diario de clase durante la jornada educativa. Como ustedes pueden ver, está conformado por una tabla de 3 columnas para poder implementar sus 3 momentos, que es descriptivo, analítico y teórico. En el descriptivo se van describiendo, como su nombre lo dice, todos los sucesos, acontecimientos y problemáticas que se detectan dentro del salón de clases. Primeramente se pone la hora, seguido de la descripción de lo que aconteció, es decir, los sucesos y problemas más relevantes que ocurren dentro del salón de clases. Posteriormente se hace un análisis de acuerdo a la descripción. Un claro ejemplo es cuando los niños están muy inquietos. Bueno, voy a analizar de por qué los niños estuvieron muy inquietos. Bueno, pues es que al inicio tuvieron el saludo, posteriormente la clase de educación física, salieron al receso de tal manera que cuando se incorporaron nuevamente al aula, pues estuvieron muy inquietos, muy hiperactivos y no se podía tener un control. Después se va a sustentar teóricamente el análisis que se le dio, es decir, se va a respaldar bajo un autor que hable acerca de ese análisis que se hizo de los niños. Este diario de clase permite evitar muchos conflictos, en especial conflictos que pueden ser graves con respecto a los niños. Por ejemplo, si un niño llega golpeado, si una actividad no funcionó, si los niños estuvieron muy hiperactivos, entre otras problemáticas que se puedan detectar. Este es un documento de respaldo que permite estar visualizando tanto el progreso como las necesidades y problemas que se detectan dentro del salón de clases. Posteriormente se darán a conocer algunos instrumentos aplicados con sus respectivas respuestas. Este primer instrumento viene de parte de Subdirección Académica, dirigido a los directores de las escuelas primarias. En este sentido, cuenta con una gran variedad de aspectos para evaluar a los normalistas. Por ejemplo, la puntualidad, la higiene, si se incorporó en las distintas actividades de la institución, si hubo comunicación con los profesores, con el director, con los niños, y si se presentó el documento de la planeación didáctica y un apartado para realizar observaciones. En este sentido, pues estuvo todo de manera excelente.
debido a que las funciones que requería realizar el docente en formación en la institución pues fueron cumplidas tal y como se había establecido. Al contrario, la directora puso un comentario muy bonito y de mucho halago hacia los docentes y los tutores, porque la formación profesional que hemos ido teniendo en la escuela normal ha sido de un gran beneficio. Estos análisis, estas reflexiones han permitido ir mejorando nosotros como futuros maestros y extiende pues una felicitación muy grande a los maestros tutores, en este caso a la maestra Amor, por formar docentes responsables y comprometidos, especialmente a los que se envían a esa escuela primaria, que es la Escuela Primaria Club de Leones. El siguiente instrumento que se integra es una guía de observación y entrevista dirigida a los maestros de grupo. Aunque se haya trabajado en la primera inmersión, se terminó de complementar en esta segunda jornada de práctica. Es por eso que se considera para este informe exposición darlo a conocer, ya que es de mucha relevancia debido a que contiene aspectos muy importantes del grupo. Aquí ustedes pueden visualizar las evidencias de trabajo de una alumna de mi grupo. Aquí se ve su progreso, su forma de trabajar, las actividades revisadas y el análisis que se ha ido haciendo acerca de las mismas. A continuación se mostrará la sábana donde se triangula la información y se sacan los patrones recurrentes. Como ustedes pueden identificar, se utilizaron diferentes acotaciones por categoría. Las categorías que se utilizaron van relacionadas a las competencias del perfil de egreso del docente en formación. En este caso, diseño de planeaciones, actúa de manera ética, las TIC, aplica plan y programas de estudio, crea ambientes de aprendizaje y la evaluación. Y ahí viene la respectiva codificación que se utilizó para poder sistematizar. Aquí se inicia con los patrones recurrentes, la información de la primera categoría, que es diseño de planeaciones aplicando sus conocimientos curriculares, psicopedagógicos, disciplinares, didácticos y tecnológicos para propiciar espacios de aprendizaje incluyentes que respondan a las necesidades de todos los alumnos en el marco del plan y programas de estudio, y están coloreados de morado. Continuando con la siguiente, se actúa de manera ética ante la diversidad de situaciones que se presentan en la práctica profesional. Esta se eligió el color amarillo. Continuando con otra de las categorías, es integra recursos de la investigación educativa para enriquecer su práctica profesional, expresando su interés por el conocimiento, la ciencia y la mejora de la educación, que en este caso vienen siendo las TIC. Posteriormente, aplica el plan y programas de estudio para alcanzar los propósitos educativos y contribuir al pleno desenvolvimiento de las capacidades de sus alumnos. Después, detecta los procesos de aprendizaje de sus alumnos para favorecer su desarrollo cognitivo y socioemocional. Es la de crea ambientes de aprendizaje. Y finalmente tenemos la categoría de emplea la evaluación para intervenir en los diferentes ámbitos y momentos de la tarea educativa para mejorar los aprendizajes de sus alumnos. En este caso es de la evaluación. Esta segunda jornada de práctica fue muy fructífera y enriquecedora, ya que el docente en formación logró fortalecer sus áreas de oportunidad para convertirlas en fortalezas. De acuerdo a la triangulación de la información, se obtuvieron excelentes resultados. Iniciando con lo que es el diseño de planeaciones, en esta categoría se encuentran muchas fortalezas. Entre ellas está el diseño de excelentes actividades innovadoras, mismas que fueron funcionales y permitieron un aprendizaje más significativo en los niños, con el propósito de contribuir en la mejora del rezago escolar en cada uno de los campos de formación académica, debido a que se tomaron en cuenta las áreas de oportunidad de los estudiantes que se habían obtenido durante la primera inmersión para poder contribuir en esa mejora del rezago, más ahora con la pandemia. El diseño de planeaciones pues estaba completamente apegado a las necesidades y el contexto, en este caso pues a las características de los niños, sus ritmos y estilos de aprendizaje, las TIC de acuerdo al contexto, y se implementaron excelentes estrategias con la finalidad de que ellos fueran teniendo un aprendizaje más significativo. Al momento de la revisión de que se trianguló la información con los diferentes instrumentos, pues tanto el director como el maestro tutor llegaron a la conclusión de que el diseño de la planeación estaba correctamente adecuado y apegado a las necesidades de los niños y de acuerdo al contexto. Se extendieron algunas felicitaciones por
la planeación tan completa que se realizó y que fue completamente funcional también al momento de aplicarse. Sin embargo, cabe destacar que la planeación estaba diseñada con el primer nivel operativo. Sin embargo, durante la segunda semana se volvió nuevamente a clases a distancia y se tuvo que realizar el segundo nivel operativo. Sin embargo, pues aquí influyó mucho lo que viene siendo el maestro tutor, porque él me pidió el segundo nivel operativo, yo lo tuve que realizar y se lo envié para que lo enviara a los niños a distancia, debido a que no me incorporó al grupo de WhatsApp o a alguna plataforma para poder yo tener contacto con ellos. Por lo tanto, pues esto fue nada más una semana de práctica la que se tuvo y fue de manera híbrida presencial con este mismo diseño de planeación que se tenía previsto en el primer nivel operativo. Continuando con los resultados de la triangulación de la información, se tiene otra categoría que es actúa de manera ética. Aquí se obtuvieron muchas fortalezas porque el docente en formación siempre da a conocer su ética, sus valores y el profesionalismo durante la jornada de práctica, ya sea a través del saludo, la accesibilidad y la empatía que tiene con los padres de familia, alumnos y el personal de la escuela primaria. En este sentido, soy muy comprensible ante las diferentes situaciones que se presentan con los niños o sus papás. Es decir, yo actúo con todo el profesionalismo ante las diferentes situaciones que se presentan con mi grupo. Siempre trato de ser empático, de fortalecer ese vínculo de relación entre maestro-alumno e inclusive en algún momento con los padres de familia. No se tuvo mucha interacción porque las clases ya son de manera híbrida presencial. Entonces se tiene más relación con los alumnos y con el personal de la escuela de práctica. Sin embargo, pues siempre llego saludando, soy muy empático, me gusta colaborar e integrarme en las diferentes actividades que realizan en la institución. Siempre con mucho profesionalismo, ética y con disposición de apoyar en cualquier comisión que a mí se me presente. Trato de llevarme bien, de tener un ambiente de aprendizaje, de generar buenas relaciones interpersonales que me permitan a mí tener un crecimiento en lo que es la ética y los valores, poner en práctica este profesionalismo. Continuando con la categoría de las TIC, con respecto a los resultados que se obtuvieron de la triangulación de la información, una de las fortalezas que se detectaron es el excelente dominio y manejo de las nuevas tecnologías, tanto en aplicaciones, programas, sitios web, que se utilizaron como recurso para un buen proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos. En este sentido, se implementaron videos, se implementaron algunos juegos digitales que permitieran tener un aprendizaje más significativo en los alumnos. Aquí se fortaleció un área de oportunidad debido a que en la primera jornada de práctica no se habían implementado tanto los recursos tecnológicos en el salón de clase con los niños. Sin embargo, conforme se fue conociendo al grupo y la manera en que trabajaba el maestro tutor, se implementaron más videos, más juegos digitales que motivaran a los alumnos, se interesaran en aprender y poder contribuir pues a un mejor proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces aquí se obtuvieron grandes beneficios, fueron muy efectivos los resultados porque los alumnos se interesaron más en los temas, se apropiaron mejor del aprendizaje, hubo mucha interacción, mucha socialización, lo cual fue muy gratificante para mí el poder obtener estos grandes resultados con respecto al uso de las tecnologías. E incluso una de las maestras de ahí de la escuela primaria se acercó y pidió consejos y cómo se han implementado algunas estrategias para poderlas ellas abarcar dentro de sus clases. Entonces fue algo muy gratificante y fue algo de que se obtuvieron muy buenos resultados. En la aplicación del plan y programas de estudio se obtuvieron muchas fortalezas. Una de ellas es el excelente dominio y manejo que tengo del plan y programas de estudio al elaborar las planeaciones didácticas, ya que considero los enfoques, los aprendizajes esperados, los contenidos, las competencias, los campos formativos y los organizadores curriculares. Esto con el fin de tener un panorama más amplio sobre los temas que se trabajan durante la jornada de práctica. Es muy importante conocer acerca del plan y programas de estudio, especialmente en lo que son los enfoques,
para poder llevar a cabo las actividades más adecuadas que se apeguen a las necesidades del grupo, cumpliendo con el enfoque de la asignatura. Esto pues se utiliza al momento de diseñar las actividades de enseñanza-aprendizaje para que vaya todo relacionado y se apeguen estos enfoques de acuerdo a las actividades y que todo se cumpla bajo los criterios que da a conocer el plan y programas de estudio. En este sentido, no se detectaron áreas de oportunidad debido a que apliqué de manera correcta el plan y programas de estudio para diseñar las planeaciones didácticas y tener un excelente manejo del mismo. Es decir, sé identificar los elementos que se requieren para elaborar el plan de clase y tengo un buen conocimiento acerca del plan y programas de estudio. En este caso se trabajó con el plan 2011. En la categoría de crea ambientes de aprendizaje se detectaron muchísimas fortalezas en cuanto a estos ambientes de aprendizaje, ya que desde el momento en que entro al salón de clases muestro una actitud y entusiasmo, transmitiendo energía positiva al grupo. Esto es con el fin de que los niños se sientan en confianza y se incluyan en las distintas actividades. De acuerdo a la triangulación de la información, el docente tutor, que fue la persona que estuvo en el acompañamiento del normalista durante su jornada de práctica, hizo el comentario que tenía un buen ambiente de aprendizaje porque generaba confianza en los niños y así se incluían en las distintas actividades. También la directora de la institución decía que el ambiente de aprendizaje que se generaba en el salón de clases era muy agradable, extendiendo pues su felicitación en el documento de evaluación que iba por parte de subdirección académica. Es muy importante contar con estos ambientes de aprendizaje porque promueven la reflexión, el pensamiento crítico y el aprendizaje significativo en los alumnos, promoviendo la participación de los estudiantes a través de diferentes estrategias. Por ejemplo, se implementó la lluvia de ideas mediante el rescate de saberes previos o las dinámicas en las cuales se aportaba al aprendizaje de cada estudiante, con el fin de que ellos construyeran su propio conocimiento y fuera más significativo. Inclusive cuando se percibía un ambiente de aprendizaje muy pasivo por los alumnos, se buscaban los métodos y las estrategias para que ellos se motivaran y se involucraran en las distintas actividades. Otro de los ambientes de aprendizaje que se generaron en el grupo fueron los recursos materiales y tecnológicos que se implementaron en las actividades de enseñanza-aprendizaje, porque los niños podían tener interacción y manipulación con ellos, lo cual les causaba mucha motivación y en consecuencia pues participaban dentro de las mismas y surgía una socialización más amplia que les permitía apropiarse de sus propios conocimientos. Este ambiente de aprendizaje está enfocado a lo que es al paradigma constructivista, debido a que los niños construían su propio conocimiento al momento de generar estos ambientes de aprendizaje. Las actividades de innovación también fueron parte fundamental para que surgieran estos ambientes de aprendizaje, debido a que promovían la participación e incentivaban en la realización de los trabajos, dejando un aprendizaje más significativo en los pupilos a través de esa construcción. También es importante mencionar que en los otros profesores se obtuvieron comentarios de que el grupo era muy participativo, muy interactivo, por lo tanto se tomaron en cuenta también opiniones de algunos maestros de ahí con respecto al aprendizaje. Entonces se puede llegar a la conclusión de que el ambiente de aprendizaje se conforma con la socialización, los recursos materiales y tecnológicos que se utilizan, así como las estrategias y métodos que implementa el normalista. Para finalizar, se tiene la categoría de la evaluación. De acuerdo al análisis que se realizó, se identificó que el docente en formación evalúa a los estudiantes de manera procesual, es decir, se revisan las actividades realizadas durante la sesión de cada asignatura, con el fin de detectar las áreas de oportunidad que presentan los niños e irlas mejorando. Es muy importante porque ellos realizan las correcciones necesarias y si se requiere, dar otra explicación, empleando ya sea otro tipo de lenguaje para que ellos comprendan de una mejor manera. Es muy importante evaluar de manera procesual porque permite identificar las áreas de oportunidad inmediatamente y retroalimentarlas,
ya sea implementando nuevos métodos, estrategias o otra explicación empleando diferente lenguaje para que ellos puedan apropiarse de ese conocimiento. Cabe mencionar que se utilizaron diferentes instrumentos de evaluación. Uno de ellos es la lista de cotejo para registrar las actividades realizadas y otro que es la escala valorativa para evaluar el nivel de logro del aprendizaje esperado y otra escala valorativa para evaluar factores secundarios como lo es la disciplina, la participación, la legibilidad, ortografía, entre otros aspectos. Es muy importante darle prioridad al logro del aprendizaje esperado, ya que es lo que se pretende que el niño se apropie durante los diferentes temas y actividades. Es muy importante mencionar también que se trabajó únicamente durante la primera semana, para lo cual se vieron únicamente las asignaturas de español, matemáticas, ciencias naturales y geografía. En español, ciencias naturales y geografía se obtuvieron excelentes resultados con respecto a la apropiación del aprendizaje esperado. Es decir, los niños lograron apropiarse de ese aprendizaje esperado en esas asignaturas. De lo contrario, en matemáticas se quedó muy por debajo el nivel de logro de aprendizaje esperado, debido al rezago que presentaron los alumnos con el origen de la pandemia. El aprendizaje esperado que se trabajó fue el de los porcentajes. En los porcentajes, para realizar los ejercicios, se utilizan dos tipos de operaciones. En la primera es la multiplicación y en la segunda es la división, utilizando la regla de 3 simple. Al momento de que se implementaron los ejercicios, se vio la debilidad en los estudiantes al momento de realizar tanto la multiplicación como la división. Se tuvo que retomar nuevamente con operaciones básicas para que los niños pudieran multiplicar y posteriormente dividir y ya iniciar pues con lo que es la regla de 3 simple. Fue muy complicado porque se tuvo un retroceso en cuanto a este tipo de procedimientos. Entonces, al llegar al final de la semana, se va a continuar trabajando la próxima en fortalecer lo que es la resolución de los porcentajes. Sin embargo, por las condiciones de salud, se retrocedió a clases virtuales. En este sentido, el maestro de grupo pidió únicamente el segundo nivel operativo de la planeación para enviarla a los padres de familia, para lo cual ya no hubo ninguna interacción en grupos de WhatsApp, en sesiones de Meet o en alguna otra plataforma que permitiera ver el progreso de los alumnos o dar alguna explicación. Y esta fue parte de la experiencia de la evaluación que se tuvo. Se puede decir que en español, ciencias naturales y geografía se obtuvieron grandes resultados en el aprendizaje esperado. Sin embargo, vemos la debilidad que existe en matemáticas gracias al rezago escolar que se dio con los niños. En este sentido, no sabían multiplicar y dividir. Entonces se tuvo un retroceso y cuando se iban a implementar ya fortalecer mejor con los porcentajes, se retrocedió nuevamente a clases virtuales. Finalmente, se ha llegado a la conclusión que durante la segunda jornada de práctica se logró en mayor parte con el propósito profesional, debido a que el replanteo de estrategias de enseñanza-aprendizaje contribuyó en las áreas de oportunidad de los alumnos y al rezago escolar. Los resultados obtenidos se identificaron al momento de triangular la información en la sábana artesanal. Este propósito se integró en la planeación didáctica porque era lo que se pretendía lograr durante la inmersión, de acuerdo a las problemáticas y necesidades a las que se enfrenta el grupo, contribuyendo a una excelente formación académica. Por otra parte, se fortalecieron las áreas de oportunidad que se presentaron en la inmersión pasada, con respecto a las competencias del perfil de egreso de la licenciatura en educación primaria, con la finalidad de forjar las bases de la formación profesional docente, asimismo comprometido a mejorar en cada una de las mismas. Finalmente, es importante mencionar que la práctica educativa fue excelente durante la primera semana, ya que en la segunda no se tuvo la oportunidad de trabajar a distancia, debido a que el maestro de grupo no me incorporó a los grupos de WhatsApp o plataformas digitales para impartir algún tema o bien revisar las evidencias de trabajo. Esto ha sido todo de mi parte con respecto al informe de práctica. Muchas gracias por su atención.